Amén, Shabbat Shalom. Vamos a dar un estudio hoy de lo que es la idea del Mashiach judío. Y si Yeshua cumplió o no los requisitos para ser el Mashiach de Israel. Amén. ¿Claro todo bien? Vamos entonces a ir a hacer una oración y vamos a comenzar. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que te has complacido en que nosotros podamos llegar hasta esta hora, Señor, para bendecir y alabar tu nombre y declarar que tú eres el único Elohim. Padre, abre nuestro entendimiento. Padre, guíanos en esta noche por la senda de tu Torah y por tu estudio, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach por darnos sabiduría. Abre nuestro corazón, nuestras mentes para poder recibir tu escritura. Te damos las gracias y te decimos amén y amén. Uno de los errores que cometen muchas personas cuando aprenden a descubrir el camino de la fe, el camino de la identidad, es el error más grande que puede cometer un ser humano, que es negar al Mashiach. Para nosotros el Mashiach es Yeshua, Yeshua de Nazaret. Para nosotros el Mashiach es Yeshua, un judío que nació en Israel, que nació como judío, vivió como judío, murió como judío. Ese judío dio su vida en expiación por los pecados de su pueblo Israel y de todo aquel que quiera aceptar esa sangre sobre la remisión de sus pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces vamos primeramente a dar un recuento de qué creen los judíos que es el Mashiach. Cuando nosotros, algunos que vienen del contexto cristiano, piensan que el cristianismo fue primero que el judaísmo. Y lo primero fue el judaísmo. El judaísmo fue el primero, el que estableció primero el concepto de quién era el Mashiach. Y ellos han guardado este conocimiento a través de los tiempos, ¿ves? Entonces, vamos a hacer un recuento de cómo ve un judío al Mashiach de Israel, ¿ves? Dice, uno de los principios de la fe judía, listado por Rambán. Rambán fue un sabio judío del siglo medieval, que él estableció los estatutos del judaísmo. Es que un día iba a surgir un líder judío mundial llamado el Mashiach, de la dinastía de David. Él no está en la escritura, pero bueno, estoy hablando de lo que ha resumido en sus libros, que reconstruirá el templo de Jerusalén, reunirá a todos los judíos del mundo y los hará retornar a la tierra de Israel. Dice, otra cosa característica del Mashiach, según Rambán, es que todas las naciones del mundo reconocerán al Mashiach como un líder mundial y aceptarán su soberanía. En la era mesiánica habrá paz en el mundo, no habrá guerra ni hambruna y por lo general reinará una gran prosperidad. Sí, el cordero habitará con el león en paz, el león comerá hierba. ¿Ven? Ese es el reinado mesiánico. Otra característica del reinado mesiánico de que el Mashiach llegó es que toda la humanidad adorará a un solo Elohim y vivirá una vida más espiritual y moral. Y el pueblo israelita judío se dedicará a estudiar la Torah. Esto es una era que el judío le llamó la era mesiánica. Si no llega esta era, entonces el Mesías judío todavía no ha llegado. Por eso es que hoy día vemos que los judíos no quieren aceptar a nadie que tenga ese título de Mesías. Cuando tú le preguntas a un judío cuál es el Mesías, no sé, el judío no sabe. ¿Cuándo va a venir? No sabemos tampoco. Ahora, vamos a seguir leyendo qué cosa es un Mashiach para un judío. Estoy haciendo un recuento primero. Para que ustedes vean qué idea tiene el judaísmo de lo que es el Mashiach. Uno, que es un líder. Otro, que va a traer paz duradera mundial. Otro, que va a ver los corazones de las personas hacia la Torah. ¿Ves? Y ahora yo hago una pregunta. ¿Sucedió eso con Yeshua? No. No sucedió, ¿verdad? ¿Trajo Yeshua que todos los judíos vieran la Torah? No. ¿Trajo Yeshua que todas las naciones volvieran su corazón a la Torah? No.
¿Trajo Yeshua paz mundial? No. ¿Se convirtió Yeshua en un líder de Israel y para las naciones? No. Verdaderamente eso no sucedió cuando el Mashiach, cuando el judío Yeshua vino y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué clase de líder será el Mashiach? El Mashiach será un hombre con extraordinarias cualidades, será un experto en las tradiciones orales y escritas de la Torá, abogará incesantemente porque los judíos observen la Torá y porque los no judíos observen las leyes universales de Noah. Será un observante escrupuloso, orientará los más altos principios en los demás, defenderá los principios religiosos y reparará cualquier infracción. Por encima de todo, el Mashiach será anunciado como un verdadero rey judío, o una persona que indica el camino al servicio de Dios y absolutamente humilde, pero enormemente inspirador. Ahora, nosotros entendemos que Yeshua sí hizo en parte de estas cosas. Yeshua, cuando vino a la tierra, él hizo un llamado a las personas a volver al arrepentimiento. Él lo hizo. A volver a la Torá. Él lo hizo. A llevar vidas santas. Él lo hizo. A conectar a las personas con el Eterno. Y desconectarlo un poco de lo que son las cosas creadas por los hombres. Yeshua lo hizo. Yeshua vino con el propósito de traer una enseñanza a Israel. ¿Verdad? Y eso Yeshua sí lo hizo exactamente. Ahora, esta es la idea que tiene el judaísmo de quién es el Mashiach. Pero vamos a ver entonces más adelante qué dice la escritura de lo que debería ser el Mashiach. Verdaderamente. ¿Ok? Entonces, porque aquí el judío lo que hace es que omite detalles. ¿Ok? Vamos a ver todo el panorama. Aquí estamos viendo un solo panorama. Por ejemplo, si tú le preguntas a un cristiano quién es el Mesías, él te va a decir Jesucristo. Los otros días estaba conversando con un hermano y me decía, no, porque Jesucristo. ¿Es Jesucristo el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Y le dije, bueno, tú mismo lo dices. No. Dime tú si Jesucristo es el Mesías. Tú mismo lo estás diciendo. Porque Jesucristo no es un nombre. Es Jesús el Cristo. O Jesús el Mesías. Porque la palabra Cristo es la palabra Mesías en griego. Tú mismo lo estás diciendo. Cuando tú me dices Jesucristo no es un nombre. Cristo es un título. El Mesías, el ungido. El ungido, ¿verdad? Jesús el ungido. Lo que en griego, como no hay ese artículo intermedio, es una construcción granville, dice Jesucristo. Porque eso es una construcción granville. En griego se usa una construcción que unen dos palabras y la palabra que está detrás describe al sujeto que está delante. Entonces, cuando se tradujo, en vez de poner Jesús el Cristo, no se tradujo así, se tradujo Jesucristo unido. Y eso es un error de traducción. Verdaderamente, porque Jesucristo no es un nombre. Jesús el Cristo. El Cristo es el título, Él es el ungido, el rey. ¿Por qué es ungido? ¿Para qué lo ungieron? Para ser el rey de Israel. Él es Jesús el Cristo. De hecho, Él murió como rey. Aunque los judíos no querían, lo que puesto está. Aquí Jesús, el rey de los judíos. Él murió así. Ahora, según los judíos, ¿qué pasará exactamente cuando llegue el Mesías? En el libro Mishneh Torah de Rambam dice, vamos a ver lo que va a hacer, lo que debería ser, porque ya estamos un poco atrasados para allá en Mashiach, ¿verdad? Lo que debería hacer el Mashiach cuando venga según los judíos. Debe reconstruir el tercer templo. Según los judíos, el Mashiach debe reconstruir el tercer templo. Ojo, cuando Yeshua vivió, estaba en segundo. ¿Ok? Y no había profecía. Había profecía de romper el segundo y construir el tercero, pero ellos no tenían esa profecía. Recordemos que ya el segundo templo no tenía el arca del pacto. No tenía el arca del pacto ya. ¿Ve? Entonces,
reconstruirá el templo, número 1. Número 2, Yeshua dijo, este templo que ustedes ven aquí va a ser destruido. ¿Ok? Yeshua lo profetizó en concordancia con Daniel, el profeta, cuando dice que el santuario de la ciudad será destruido por un príncipe que iba a venir. Sin embargo, cuando Daniel estaba profetizando esto, no había santuario. El santuario estaba destruido. Sí, tenían que construirlo, pero él dice, se va a destruir de nuevo. Pero después dice, y el sacrificio, es decir, que se iba a construir de nuevo, según la profecía de Daniel. Entonces, Yeshua está diciendo que este santuario va a ser destruido y se va a construir otro más. ¿Ok? Entonces dice que primero que tiene que construir el templo. Segundo, que tiene que reunir a los exiliados de su pueblo. ¿Se acuerda cuando estaban ahí en Hechos capítulo 1 que dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, Señor? Se no toca. Él vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo dijo, no he venido sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, dice que Jerusalén y el templo serán el foco del culto divino. Y desde Sion avanzará la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Primeramente, esa palabra salió de Jerusalén y llegó a las naciones. ¿Saben? Hoy por hoy nosotros tenemos las escrituras gracias a esos judíos que salieron de Jerusalén después de Hechos 2, inundaron toda la tierra con el conocimiento. Y aquí quiero hacer una aclaración. El Mashiach que nosotros estamos observando ahora, o que nosotros conocemos, o que tenemos testimonio de que está escrito, es el Mashiach ben Yosef. El Mashiach que tiene que sufrir. El Mashiach que simboliza la vida de José. Recuerden, nosotros conocimos al Jesús egipcio. Misraim, Egipto, en las escrituras, es comparado con el mundo, ¿verdad? No dice Apocalipsis, el mundo de lo cual es Egipto. Egipto es comparado con el mundo, con las naciones. ¿Ve? Nosotros, el Jesús que tienen los cristianos, todas las denominaciones, es el Jesús vestido de egipcio. Porque a José no lo conocían en Egipto como hebreo, lo conocían como egipcio. José se vestía como egipcio, se maquillaba como egipcio, tenía una mujer egipcia, sus hijos eran mitad egipcios, pero José, en esa capa, sabía hebreo, conocía hebreo, no se olvidó de las enseñanzas de su padre, tenía en su corazón muy latente su vida en Canaán con sus padres. Entonces, aunque él tuvo que transformarse por la nación a la que fue obligado a ir, vendido por sus hermanos, Jesús, Yeshua, fue vendido por sus hermanos a las naciones, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todo el que recibió fue ese llamado a ser hijo del Eterno. Yeshua vino a sus hermanos y sus hermanos lo rechazaron. Tenemos la parábola del hijo pródigo, que nos da una enseñanza. El hijo que siempre estuvo, que era el hijo mayor, cuando el hijo menor fue rescatado de su forma de vivir mundana, que fíjate que la escritura dan una enseñanza que no es que quería comer cerdo, no, él ya no quería, él no podía comer cerdo ya, el hijo menor. Él lo que deseaba comer era la comida de los cerdos, es más inmundo que inmundo. ¿Ves? Yeshua está diciendo, no, porque él come cerdo, no. Él no podía ni comer cerdo. Él lo que podía aspirar a comer era la garroba que comían los cerdos. Es decir, que era un nivel mucho más bajo de inmundicia. Y así fue llevado Israel a las naciones. Y así muchos se convirtieron. Y así andan las naciones también, comiendo no cerdo, algarroba de cerdo. Entonces ahí, dice, cuando el padre restituye a este hermano menor y lo trae, ¿y qué le hace? ¿Qué le pone? Un manto. Lo cubre. Eso lo cubre, es como que lo perdona el pecado. Y le pone, lo sella con el pacto de nuevo.
un anillo, ¿verdad? Mm, ¿Y qué hizo el hermano mayor? que no. Siempre estaba contigo, Padre. Y este que llegó de último, este que vendió todo lo tuyo, tú lo recibes con el mejor cordero y a mí nunca has matado uno. ¿Y qué le dije, Señor? No sientas celo. Tú siempre estabas conmigo. Entonces, esa misma escena se va a repetir. Cuando los judíos vean miles y millones de personas de entre las naciones volviendo su corazón a Israel, bendiciendo, es que hoy por hoy está pasando. Ve que ya. Muchas naciones están yendo a Israel y están orando por ellos. Los judíos lo ven como el hermano mayor. ¿Y este quién es? Yo no voy a ver con la fiesta con este. Y el padre diciéndole al hijo, entra. No, yo no quiero entrar. El padre tuvo que salir a buscar al hijo mayor porque no quería entrar. Ellos no quieren entrar. Ellos están en esa fase ahora de la fiesta. Ellos están, ¿qué hacen esta gente aquí en Israel? ¿Y qué hacen? ¿Por qué tú tienes que orar por mí? Tú no tienes que orar por mí, yo soy bendito, tú no eres bendito. Al revés, tú que vienes a mí a cambiar mi religión. Porque están metidos en el sistema mundano de enseñanza. Han perdido la dirección del Ruach, del Espíritu, verdadero sentido de la Torah, que es la restauración de Israel y de toda la tierra. ¿Ok? Entonces, este Mesías tiene que restablecer lo que es todo el servicio del templo, la justicia judía, el Sanedrín, todo. Bueno, este es el Mashiach que propone el judaísmo. Un Mashiach reinante, un Mashiach victorioso. Dice que en la era mesiánica habrá grandes avances en la tecnología, eso estamos viendo. Bien, en realidad lo que está hablando aquí el judaísmo es del Atil Labor. Curiosamente, a lo que el judaísmo planteaba antes, que el mundo existiría por 6.000 años, 2.000 años sin Torah, 2.000 años con Torah y 2.000 años con Mashiach. Pero ¿saben qué? Los 2.000 años con Mashiach se están acabando. Y lo que habla la escritura es, y lo que dice el judaísmo es que este judío dice que va a restablecer el año de Shemitah. Él va a tener el 7º milenio que va a ser de descanso. Y esta descripción que está dando el judaísmo es para ese tiempo, no es para este tiempo. En este tiempo judío tenía que, el Mashiach tiene que dar su vida. El judaísmo dice, si nos portamos bien, el Mashiach vendrá en las nubes. Mas si nos portamos mal, el Mashiach vendrá en un burro. El Mashiach ben Yosef vendrá en un burro. Hay que entender, hay que preguntarnos, ¿el pueblo judío se ha portado bien o se ha portado o ha perdido la fe? Y la escritura es clara cuando habla de eso. Cuando leemos en Devarim 28, las maldiciones, cuando dice, si tú, una de las consecuencias de que Israel no habite en la tierra es la desobediencia a la Torah. Y Dios, la prueba más grande de que Israel ha desobedecido a la Torah es que no ha habitado la tierra. Israel nunca ha, después que fue exiliado por los hijos desobedientes de David, por la generación desobediente de los reyes de Israel, más nunca ha podido gobernar la tierra de Israel. Y esa es la prueba más grande del gran exilio, de la desobediencia del pueblo de Judá, del hermano mayor. No hay otra. Dice, honra al hijo para que no perezcas. Dice la profecía. ¿Por qué el judío no cree actualmente, no en Yeshua, sino en ningún Mashiach? Hoy en día, para que un judío declare que el Mashiach tiene que pasar la redención, la Geulah. Es decir, tiene que morar el cabrito con el león tiene que comer hierba, tiene que aparecerse Elías literalmente y decirle a judíos, oye, este es el Mashiach,
Tiene que ocurrir un milagro tan grande para que un judío hoy en día declare, este es el Mashiach. Ellos aprendieron. Mira, los judíos han pasado por un proceso de declarar varios Mashiach, ¿verdad? Por ejemplo, el judío tiene una frase que dice, yo creo en la venida del Mashiach y aunque demore, espero su venida cada día. Eso lo rezamos todos los días. Todos los días rezamos. El judío cree en el Mashiach. El judío lo que no se atreve a decir es este o el otro. Tiene temor decirlo. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos de un proceso por el cual los judíos declararon varios Mashiach que les salieron mal. Bueno, tenemos el ejemplo de el capitán militar Bar Kokhba, que se declaró Mashiach y perdió la guerra. Decía que este hombre iba a liberar a Israel de Roma, lo cual no pasó. Tenemos a... Dice, no se equivoque, dice Yeshua, no se equivoque, en Lucas 21:8. Mirad que no sean engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Ani Mashiach, yo soy el Mashiach. Y el tiempo se ha acercado, no vayáis en pos de ellos. Yeshua nos enseñó bien claro, yo soy el Mashiach. Yo soy el Mashiach. Existieron muchos judíos. Todos estos judíos, el judaísmo declaró muchos como Mashiach. Bar Kokhba y perdió la guerra y acabó con una masacre y el desalojo completo de todos los judíos de Jerusalén. Jerusalén destruida, convertida en una provincia romana, es la capitalina, la provincia romana de Palestina, Jerusalén como es la capitalina. Después surgió otro judío, el cual lo obligaron a convertirse, le dijeron, o te conviertas al Islam, o te matamos, y se convirtió al Islam. Después otro, ese fue Sebatai Leví. Después vino otro, que también, como Mesías, y le dijeron, o te conviertes al cristianismo, o te matamos, los católicos. Y se convirtió al cristianismo. También fue para ellos como algo vergonzoso, ¿me entiendes? Eso ha hecho de que los judíos no crean en más ningún Mashiach. No crean en más ningún Mashiach. Todas esas excepciones que han tenido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, ¿saben? Hay 2000 años con Mashiach. O sea, el Mashiach tiene que aparecer. Y el judío se preocupa, no ha aparecido. No es posible que aparezca en el séptimo milenio. ¿Entiendes? O sea, ellos siempre han estado apurados con el tema que el Mashiach tiene que aparecer. Vemos ahora un gobierno de Israel, Benjamín de Netanyahu, como rabinos le dicen, tienes que apurar la llegada del Mashiach, tienes que llegar ya. Porque ellos proféticamente saben que están fuera de tiempo. Proféticamente. ¿Eh? Porque la profecía de Daniel Anabí es clara. Y es curioso, esa es mi Biblia. Es curioso. Ustedes saben, cuando leemos Daniel capítulo 9, dice, vamos a leer Daniel capítulo 9. Dice, es curioso. Daniel capítulo 9 dice. ¿Tiene frío? Sí, porque este cambia, porque esta Torah la compré. Pero como que está cambiado. Bueno, porque quiero buscar un comentario de este rabino para que vean que cómico, como quieren quitar a Yeshua de todo. No, porque está aquí, está aquí. Está aquí, les voy a leer un comentario de un rabino bien cómico. 1691. Dice 121, mira.
Hasta aquí. Que Daniel no aparece como profeta, sino en los Ketubim, ¿eh? En los escritos. No es Ketubim. Él no aparece como en las Biblias normales junto a los profetas. ¿Eh? Los levitas, Aronim. Él no aparece así. Aunque él está ese intermedio. Están los Aronim, que es antes de la destrucción, ¿ves? Y están los Rishonim, que son los después de la destrucción. Pero Daniel y Ezequiel están en intermedio ahí. Pero como Daniel fue escrito en arameo, hubo mucha duda en incluirlo en el profeta. Porque él no escribió sus oráculos en hebreo, lo escribió en arameo. ¿Ves? Entonces dice, sabrás y comprenderás que desde que sale de la palabra para tornar a construir Jerusalén hasta ungir el príncipe, habrá 7 semanas, y por 72 semanas volverá a construirse calle, foso y tiempos de opresión. Después de 72 semanas será cortado el ungido y no estará. Dice, a la ciudad del santuario destruirá un pueblo de un príncipe que vendrá, y su fin será de torrente muerte. Pero vamos a buscar bien la... Dice, sabrás y comprenderás que desde que sale la palabra para retornar y construir Jerusalén, hasta ungir el príncipe, ese príncipe, dice, se traduce como Mashiach, al Mashiach. ¿Ves? Dice, este hombre dice que ese príncipe, fíjate, hasta dónde era el judaísmo. ¿Ves? Al príncipe rey. ¿Qué dice Daniel 9, 25 en tu escritura? El rey ungido. El rey ungido, ¿eh? El príncipe ungido, el Mashiach. ¿Ves? ¿Acaso es Herodes y la familia de Herodes ungidos de Israel? Es imposible que Daniel se hubiese referido a la familia de Herodes. Pero ¿saben lo que dice este rabino? Dice, estamos en el 25, ¿verdad? Sí. Cortado el ungido, dice, alude al último rey de Judea, Agripa II, quien fue ejecutado por los romanos antes de tomar Jerusalén. No era descendiente de David Jameles, sino de Herodes. ¿Ustedes creen que el príncipe ungido va a ser un descendiente de Herodes? ¿Y saben qué? Curiosamente, es el mismo periodo en que Yeshua vivió, porque Shaul se encontró con Agripa. Claro. Eso es como te digo. Agripa II. Entonces, los rabinos ubican la era mesiánica en el tiempo de Yeshua. O sea, por ahí está el Mesías. Por eso es que dice cuando dice Gamaliel, recuerden que se levantó un señor y dijo que era el Mesías, que se levantó otro, porque esa fue una época que se levantaron muchos Mesías, porque era la época mesiánica, estaba comenzando el tercer periodo de la historia judía. Por eso a Cochilla le fue fácil declarar los Mesías. Por aquí va. Porque era una época bien convulsa, donde se están levantando muchos Mesías. Por eso es que dice Caifás, es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo. Porque ya no podía haber más rebelión en Israel. ¿Me entiendes? Ahora, en realidad, es Yeshua, cumple Yeshua los requisitos para ser el Mesías de Israel. Número 1, aunque todos los que hemos leído son requisitos para ser,
son funciones y cosas que va a hacer el Mesías de Israel. Uno es traer a las naciones a la Torá, restablecer el santuario, restablecer el orden de los sacrificios, restablecer la santidad, traer a las naciones a convertirse, acabar con la violencia, con el odio, con la guerra. Pero antes de eso, antes de ese periodo, porque eso es un periodo, el Mesías tenía que hacer otra cosa. Y era ser el Mesías ben Yosef. Yeshua cuando entró a la sinagoga, ¿se acuerdan cuando fue a la sinagoga de Nazaret? Y entró a la sinagoga y tomó el rollo. Vamos a buscar ese texto. Donde Yeshua tomó el rollo. El rollo de Lucas 4:18. Lucas 4:18. Búscame una Biblia ahí. Y agüita. No. No, lee tú, yo busco otro. Tráeme una. Y agua. 4:18. Y el rubo de Hashem está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de Tráeme corazón. una Biblia ahí. La Biblia de América. Y el 19 dice, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Hashem. Amén. Dice, esa es, está leyendo en Lucas. Eso fue Lucas 18 y 19. Ok. 4, 18 y 19. Dice 4:18-19, vuelve a leer. 4, 18 y 19. Y el rubo de Hashem está sobre mí, por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas Mira. a los pobres. El Rúa del Eterno vino sobre él. ¿Cuándo vino sobre él el Rúa del Eterno? Cuando fue bautizado. Pero del vientre de Miriam ya estaba el Rúa con él ahí. ¿Ok? Y le ha que. Y lo ha ungido. ¿Quién hizo Machía a Yeshua, el judío que nació de José y de María en Israel? Y me ha ungido Para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón. Amén. Dice que el Padre lo ungió, lo hizo Mashiach para llevar a cabo esta misión. ¿Cuál es la misión? Las buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón. Amén. Para Dice, proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Hashem. amén. Para proclamar el año agradable de Hashem. Ahora, eso que está leyendo Yeshua ahí viene de Isaías 61:1. ¿Qué dice Isaías 61:1? El Espíritu del Eterno está sobre mí porque me ha ungido el Eterno, Yodhet Vadhet, y me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, a los prisioneros, y apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Eterno. Ahí se quedó Yeshua. Pero Isaías dice más. Dice, y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Yeshua se quedó hasta proclamar el día, el año de la buena voluntad. Proclamó Yeshua el año de la buena voluntad, sí, Mateo 24. Proclamó el día de venganza y el día del año de la buena voluntad. Pero él vino primero para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Para libertar a los que están cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del pecado. Él nos libertó del pecado y de la muerte, ¿verdad? Entonces, Yeshua vino con esa misión, primeramente, en Mashiach de Israel, según la profecía de Isaías. En el rollo del más muerto de Isaías se encontró un texto que decía, para proclamar el año de buena voluntad de Melquisedec. Fíjense ustedes, dice que Yeshua es Melquisedec, ese es el rey de justicia.
para proclamar el año del Rey de Justicia. ¿Y quién es el Rey de Justicia? Yeshua. Dice, cuando Yeshua y cumpliendo esta profecía de Isaías, Lucas 7:20. Dice, cuando los hombres vinieron a Yeshua le dijeron, a Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Y en aquella hora Yeshua sanó a muchas enfermedades de plaga de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo les dijo, id y haced saber a Yohanan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia la Betzorá, las buenas nuevas. Entonces, otra profecía que dice Isaías 35. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. ¿Ven? Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y las tinieblas. Isaías 42:6. Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones, a fin de que abra los ojos que están ciegos, saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. La primera misión del Mesías fue traer sanidad a su pueblo. Como dice, y en sus alas nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. ¿Amén? ¿Cuándo va a aparecer el Mesías, hijo de David? ¿Cuándo va a aparecer? Según el judaísmo, en el Talmud, dice que el hijo de David no puede aparecer antes que las dos casas de Israel gobernantes lleguen a un final. Y él se convertirá en un santuario, pero para las dos casas de Israel. Es decir, está hablando de que tiene que restaurarse la de Israel para que aparezca el Mesías. Sin embargo, dice que lo primero es que el Mashiach es que lo va a restaurar. Porque dice, concerniente a la perspectiva del Mashiach, la una es Ben Yosef y la otra es Ben David. Yehoshua Ben Leví declara en Sanedrín 98. El versículo que dice, aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Daniel 7:13 dice, otro versículo dice, humilde y cabalgando sobre un asno. Es decir, o viene en las nubes o viene como un asno. Y mira lo que dice. Si somos dignos, el Mashiach vendrá sobre las nubes del cielo. Si no somos dignos, entonces vendrá a vender. Es decir, que no han sido dignos. No han sido dignos. Dice Juan en Jasón 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo lo verá. Y lo que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Yo soy el principio del fin, dice el Eterno, el que es, el que era, el que va a venir, el Shaddai. Amén. Hay que entender que el Mashiach Ben Yosef o el Mashiach Yeshua primero tiene que venir a restaurar el corazón de su pueblo, a alcanzar las naciones, y después entonces va a venir en un asno y después va a venir en las nubes. Sabemos que ya vino un asno. En el judaísmo hay muchas opiniones de que él vino, de que el mismo Mashiach Ben Yosef y el Mashiach Ben David es lo mismo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí vamos entendiendo de que el Mashiach tenía que aparecer. Y si el pueblo no era digno de él, entonces iba a aparecer sobre un asno. Y el único Mashiach documentado que apareció sobre un asno fue Yeshua. El único Mashiach que vino a quebrantar a los enlutados, a darle verdadero entendimiento a la Torah a su pueblo Israel,
hasta este minuto que estamos aquí, se llama Yeshua. Yeshua. No hay otro candidato en el judaísmo que compita con Yeshua. Yeshua nunca traicionó el judaísmo, nunca se convirtió a otra religión, nunca predicó que había que coger otra religión que no fuera el judaísmo. Yeshua sí criticó el judaísmo, sí criticó lo mal hecho, como hacen todos los rabinos, como hicieron los profetas antes que él. Entonces, esa es la misión de este. Hasta aquí entendemos que Yeshua es ese Mesías que tiene que venir. Independientemente de la idea que el judaísmo nos quiera dar a hoy en día, de cómo debería lucir el Mashiach. Todo el mundo nos quiere dar una idea de cómo debería lucir el Mashiach. Si tú vas al Islam, vas a ver un Yeshua que es un profeta, un hombre sencillo que fue un profeta, pecó como todos los hombres, murió como todo hombre y no resucitó. Si tú vas al cristianismo, vas a ver que Yeshua fue un Dios encarnado, no tuvo padre, aquello fue un semidios, tipo Zeus, tipo Prometeo. Si vas al judaísmo, Yeshua es un traidor, Yeshua es una gente que renunció al judaísmo, lo cual vemos que es falso totalmente. Él murió por su pueblo, él lo dijo. Todo el mundo ha tratado la manera de desvirtuar la imagen de este Mashiach. Pero sabemos que así pasó con José. Así pasó con José. Así pasó con José y José fue rechazado por sus hermanos, rechazado en Egipto, hasta que fue aceptado. ¿Cómo lo que es? Es más, cuando los hermanos miran dónde está José, los egipcios dicen, wow, pero entonces este no es egipcio, este es judío. ¿Tú te imaginas a los egipcios viendo a José ahora relacionarse con unos pastores en la tierra de Goshen? Entonces, este es el judío que estamos descubriendo, este es el Mashiach que estamos descubriendo. Más allá que podemos estar debatiendo qué dijo, qué no dijo, si está bien, si está mal, los judíos siempre encargan cuando el Mashiach venga, inclusive a tener la autoridad hasta de cambiar la Torah, que Yeshua nunca lo hizo. ¿Ok? Yeshua no cambió la Torah, no transgredió la Torah, ni nada. Yeshua le dio el verdadero significado a los mandamientos. Amén. Entonces hasta aquí vamos a ver esta primera parte, ya después dice, cuando tengamos la oportunidad, vamos a estudiar la segunda parte de si Yeshua cumplió o no los requisitos. Que el Eterno Israel le bendiga mucho y vamos a tener esperanza de que Yeshua es nuestro Mashiach, como lo disfracen. Así como tú lo veas con un rubio o azules, como si lo ves con un negro, con los greños, como tú lo veas, mucho, como si, con pintado de egipcio, pintado colombiano, pintado puertorriqueño. Nuestro Mashiach es un judío, nació como judío, vivió como judío, murió como judío, sus enseñanzas son judías. Y hasta que tú no entiendas esto, no es Yeshua a las naciones, como se nos ha enseñado siempre, es las naciones a Jerusalén, es la profecía. La profecía no dice de Jerusalén a las naciones, dice de las naciones a Jerusalén. Es regresar a ser Teshuvah, es volver al punto donde todo comenzó. Entonces en eso estamos, en ese regreso. Que el Eterno Israel le bendiga mucho. Amén.